Miremos lo que dicen en estos videos. ChatGPT O1, que realmente es un nuevo modelo llamado O1. Y esta es la cosa mágica, pensar cuidadosamente y decirlo en voz alta, como si uno estuviera pensando lentamente en voz alta antes de responder. Esto lo hizo con puro razonamiento mental. Mentalmente, el LLM, a través de su entendimiento del lenguaje, ejecutó mi código en Python, lo que me parece realmente sorprendente. Una de las principales críticas a la inteligencia artificial es que no es inteligente porque no razona. Según OpenAI, eso se acabó, porque acaba de lanzar un nuevo modelo que es capaz de razonar. Un modelo que es capaz de razonar. Significa que puede pensar en sus propias respuestas. ¿Una IA que razona es el inicio de la inteligencia artificial general? Según estos anuncios y divulgaciones que se están haciendo en estos días sobre la nueva versión de ChatGPT sacada por OpenAI, de que es lo más revolucionario que se ha hecho en inteligencia artificial, porque supuestamente ya estos programas pueden pensar, son algoritmos que razonan. En otras palabras, como lo vimos en el video de un principio, tienen mente. Básicamente lo que anuncian es que ChatGPT 01 piensa mientras cumple las funciones que realiza, o más importante aún, que ChatGPT 01 puede hacer lo que hace porque piensa y razona. Sin embargo, esto no es así. Y simplemente lo que sucede aquí es una atribución psicológica indebida que es motivada por el entusiasmo ingenuo y la imprecisión conceptual respecto a lo que es pensar y tener mente. Y aquí te lo explico por qué. Empecemos diciendo que pensar y razonar son facultades que pueden llevar a cabo seres que son conscientes, más precisamente los seres humanos, que son seres conscientes porque tienen experiencias del mundo y además pueden abstraer conceptualmente los objetos percibidos del mundo físico para luego manipularlos imaginariamente. Eso es pensar, manipulación de objetos abstractos o representaciones conceptuales de objetos físicos. Ahora bien, si para pensar se necesita conciencia, los seres pensantes y conscientes son a la vez seres mentales, ya que el pensar es una facultad de la mente. Según este orden de ideas, ChatGPT O1, que piensa, quiere decir que tiene mente, ya es consciente, hace lo que hace porque entiende significativamente lo que está haciendo y por qué lo hace, pues parece que no. En el video se decía que ChatGPT piensa porque adentro de su mente, entre comillas, está razonando. Es decir, que sí están afirmando que los ingenieros de OpenAI pudieron crear mente artificial, lo que sería el mayor descubrimiento científico de la historia. Pero al parecer nadie lo está diciendo así. Solo se está anunciando que ChatGPT O1 razona para dar resultados a sus usuarios en algunas áreas muy concretas. Pero parece confuso que solo se están enfatizando en que ChatGPT O1 piensa, pero no están diciendo de que tiene mente. ¿Es posible que una entidad piense y razone sin tener mente? Pero si tener mente es precisamente eso, pensar, razonar. O poder razonar se hace sobre la base de poder ser una entidad mental. Si una entidad no tiene mente, o si no es un ser mental, ¿en dónde se sostiene el pensamiento sobre algo? Pues la única referencia que como humanos tenemos para hablar de pensamiento es la autoevidencia de que nosotros mismos pensamos. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque somos conscientes de ello. Es decir, que somos conscientes cuando pensamos sobre esto o aquello. O más bien, para pensar, primero yo debo ser consciente del objeto de mi pensamiento. Debo tener un motivo de pensar, un interés, un fin. Como decíamos antes, pensar es manipular imaginariamente un concepto que representa abstractamente un objeto real del mundo en relación con situaciones hipotéticas, encontrando la lógica más razonable con el fin hacia el cual llevo mi pensamiento. Es decir, pienso algo porque ese algo, ese tema, ese problema que intento resolver significa algo para mí. Y para que signifique algo para mí, primero debo ser consciente de ello. Entonces, ChatGPT O1 es consciente, pues no veo que eso lo anuncien en ninguna parte. Entonces, ChatGPT O1 no puede pensar ni razonar al modo humano porque no tiene conciencia y no tiene una mente real como la tuya o como la mía, porque no tiene estados mentales como el querer, el desear, el esperar o algún interés en concreto, que son los motivos básicos de todo ser consciente para ejecutar un pensamiento cualquiera. En otras palabras, no tiene una subjetividad. Cada persona tiene una subjetividad porque experimenta el mundo de un modo particular al hacerlo. Eso es lo que lleva a cada persona a tener intereses y motivaciones de pensar cosas distintas a otras personas y hacerlo de modos distintos y llegar a resultados muy diferentes. De ahí que las personas casi siempre no estemos de acuerdo sobre algo. Sin embargo, ChatGPT O1, como es una computadora, da los mismos resultados. Todos los ChatGPT distintos trabajan sobre el mismo modelo.
tiene los mismos fines, que es servir al usuario que lo usa, de manera que no tiene subjetividad, es decir, no es una entidad consciente que piensa a su modo particular según las condiciones contextuales que la afectan. Entonces, ¿qué es lo que hace ChatGPT o1? Pues lo que hace toda inteligencia artificial, a saber, procesar información, procesar datos, que son filtrados por los mismos seres humanos, y, según el modelo algorítmico en el que se basa el programa, llega a determinados resultados. En suma, ChatGPT o1, como toda inteligencia artificial, procesa información a partir de un diseño programado o un diseño de entrenamiento de datos, nada más. Su avance consiste solamente en cómo procesa esa información de manera más efectiva según las expectativas de sus creadores, si se quiere que sea más o menos dinámico, que aprenda de manera más flexible o con ciertas limitaciones. Pero solo es eso, es un modelo de procesamiento de datos, es una máquina de cálculo que funciona según unas reglas preestablecidas por sus creadores. ¿Y pensar precisamente no es eso? ¿Calcular? No, por lo antes mencionado. Pensar es un acto subjetivo de cada ser consciente con unas motivaciones y unos fines determinados por lo significativo que representa el tema en cuestión del que está pensando. Lo que en literatura cognitiva o de filosofía de la mente se llama intencionalidad o experiencia significativa de las cosas del mundo, o como lo llama el filósofo John Searle, el creador de los términos inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte, que ser consciente, ser pensante, es llegar a ser un ser semántico. Es decir, que todo objeto mental o de pensamiento es un objeto semántico porque significa algo para quien lo piensa, le da un sentido de modo particular a cómo su subjetividad lo experimenta, y no porque una regla lógica creada por intereses externos al sistema, como lo son los programadores de inteligencia artificial, le imponen por medio de algoritmos. Pensar no es calcular. Como ya lo decía décadas atrás, en los 70 y los 80, el pionero de la inteligencia artificial, como lo fue Marvin Minsky, quien decía que el pensamiento humano no se limitaba al cálculo matemático. El pensamiento humano es de sentido común, y el conocimiento de sentido común es aquel que resuelve problemas prácticos del día a día, según el aprendizaje que hemos tenido en las experiencias desde niños hasta adultos. De ahí que el ser humano pueda resolver una multimodalidad de problemas en variados contextos. Y a esa habilidad tal del sentido común es lo que ha pretendido lograr la investigación en inteligencia artificial durante muchas décadas, dotar de sentido común a las máquinas, lo que se denomina inteligencia artificial general o inteligencia artificial fuerte, es decir, máquinas que tienen mente. Entonces, al decir que ChatGPT o1 piensa como un ser humano, tiene mente humana y por tanto tiene sentido común y en consecuencia, entonces ya se creó inteligencia artificial general. Veamos lo que dicen los mismos divulgadores de este tema. Por último, no es AGI, no es inteligencia artificial general. Sí es una mejora de razonamiento brutal, pero pues sigue siendo lo de siempre. 4O, pero mucho más preciso en algunos escenarios, no en todos. Pues no es inteligencia artificial general, no es inteligencia artificial fuerte y ChatGPT o1 no tiene mente como la de un ser humano o una persona normal. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Piensa o no? Pues sencilla y claramente no. ChatGPT o1 no piensa, no tiene mente ni tampoco razona en un sentido auténtico. Y esto era lo que les quería demostrar, la confusión conceptual de estos divulgadores por desconocer temas cognitivos precisos, ya que inician a decir falsedades por no medir los términos que usan y simplemente lo hacen para llamar la atención por su entusiasmo ingenuo y desmedido. Porque en últimas, cuando se dignan a dar una poca precisión, dicen que ChatGPT o1 lo que hace es parecido o como si pensara. Siempre. Es inteligencia artificial que no piensa, que no tiene criterio, que no tiene iniciativa. De manera que básicamente lo que pasa aquí es que ChatGPT o1 o lo que puede crear OpenAI son modelos entre muchos que intentan simular, óigase bien, simular el pensamiento y el razonamiento humano en campos muy limitados. Y eso está bien en términos tecnológicos e informáticos, pero pasar a decir con bombos y platillos que ChatGPT o1 hace lo que hace porque piensa y razona como un ser humano ya es desproporcionado y dar información falsa que lleva a alarmar a la gente incauta. Lo que se puede lograr con inteligencia artificial es crear cada vez mejor programas, sistemas y modelos que simulan algunos procesos de la mente humana, pero simular no es lo mismo que recrear el fenómeno en cuestión. Simular unos procesos de la mente no es lo mismo a decir que la inteligencia artificial tiene una mente humana de manera auténtica a como lo tienen los seres humanos, por lo antes explicado. ChatGPT o1, que es un avance considerable, al lograr simular ciertos procesos, solo lleva a cabo un método de redes neuronales de procesar información, muy avanzado, pero nada más.
por lo que todos sus resultados tan precisos no lo hace a causa de que tiene un pensamiento real, porque no tiene una subjetividad como tienen las personas. Es lo que se denomina una inteligencia artificial débil, es decir, un programa que simula, y no puede hacer otra cosa más por muy bien que simule lo que está copiando. De ahí que John Searle se inventara esa diferenciación entre inteligencia artificial débil, que no tiene mente, e inteligencia artificial fuerte, que sí la tiene. Una inteligencia artificial fuerte es la inteligencia artificial que puede obtener una mente propia y real, tener subjetividad como una persona. Pero eso es imposible, como dicen muchos científicos y filósofos en los últimos años. Una inteligencia artificial débil no puede pasar a ser inteligencia artificial fuerte de un día para otro, como sucedió con este nuevo modelo de ChatGPT. La mente se puede simular con algoritmos avanzados, pero estos algoritmos no pueden crear mente así sin más, porque ChatGPT O1 no tiene motivos propios. Que no tiene incentivos, que necesita un humano que elija qué hacer con ella y necesita el criterio humano para decidir si usar o no usar su resultado. Porque no experimenta el mundo como lo hacen las personas, las cuales son condicionadas por percepciones particulares del mundo, por emociones y necesidades biológicas, por una historia afectiva familiar, por relaciones sociales y amorosas, por odios y alegrías, etc. Esas son las condiciones de la conciencia y del pensamiento, y obviamente ChatGPT O1 y otra versión no tienen nada de eso. Es solo un algoritmo virtual que hace cosas porque unos programadores implementan un modelo de cómo creen que son las cosas y luego lo sacan al público para su venta. Entonces ChatGPT no son personas con subjetividad que piensan, sino que son modelos que captan la información de un usuario para procesarla y luego dar un resultado acorde a lo que busca este mismo usuario, y así hasta el infinito mientras funcione la máquina. De nuevo, ¿ChatGPT O1 piensa? No, absolutamente no. Pensar solo es una forma de llamar a los cálculos computacionales de este modelo, pero que es una forma inadecuada de llamarlo porque lleva a una confusión y a una mentira cuando se usan términos psicológicos para un sistema que para nada tiene psicología. Y por más que la pantalla del programa diga que está pensando o razonando para darte una respuesta, de hecho no lo está haciendo. Porque para pensar se necesita conciencia, se necesita una mente, se necesita subjetividad, y de lo cual los mismos divulgadores de esta noticia lo niegan, lo cual estos mismos divulgadores, como vimos en el video, lo están negando. ChatGPT O1 no tiene mente, no es inteligencia artificial general, lo que lleva a contradecirse a ellos mismos al afirmar que estos sistemas pueden pensar y pueden imaginar dentro de su mente los cálculos que hacen para dar un resultado. Entonces llegan a una contradicción sin más. Y bueno, espero haberte aclarado este tema, que es tan necesario precisar para no caer en confusiones conceptuales que pueden llevar al alarmismo exagerado. Dime qué opinas en los comentarios. Pronto traeré más videos sobre la mente, la conciencia y varias ideas referentes a estos temas tan interesantes. Un saludo y hasta pronto.